Bueno, la clase que vamos a dar hoy es sobre el ámbito espacial de la ley penal, y si bien este no es un instituto propio del derecho penal, sino más bien un capítulo complejo de derecho internacional privado, sí entendemos que es fundamental entenderlo y tiene un interés primordial para el penalista, y por eso se da en esta materia, además de sus razones didácticas y expositivas. En cuanto a la determinación del ámbito espacial de aplicación de la ley penal, esto es el resultado de una conjunción o de un conjunto de principios que fijan el alcance de la validez de las leyes penales del Estado en relación al espacio físico. Nuestro país, al igual que el resto de los países, se vale una combinación de estos principios, ya que de forma aislada ninguno de ellos satisface plena y totalmente las exigencias actuales de represión. A pesar de ello, el más importante es el principio territorial, sobre el cual se establece la base de nuestro sistema y que no podría establecerse sobre la base de ninguno de los otros sistemas. Los principios son cuatro. El principio territorial, el cual establece que la ley penal rige en todo el territorio y en los lugares sometidos a la jurisdicción del Estado. El principio de nacionalidad o personalidad, que es aquel que dice que la ley se aplica según la personalidad o la nacionalidad del autor, sería personalidad activa, y según la personalidad de la víctima, personalidad pasiva, sin importar el lugar donde se cometa ni la naturaleza del delito. En tercer lugar, encontramos el principio real o de defensa, que se establece que la ley se aplica según quien sea el estado titular del bien jurídico o el domicilio de donde se domicilia esta persona titular del bien jurídico protegido. Y en cuarto lugar es el principio universal, que dice que el Estado que detenga a esta persona será aquel que podrá aplicar su ley y sancionarlo sin importar dónde se cometa el delito ni la nacionalidad de las personas. Así comenzamos con el principio territorial. Como ya dijimos, es aquel que aplica la ley penal exclusivamente en el territorio donde se cometió, dentro de los límites del Estado, que sanciona el territorio para el cual está destinado por quien tiene el poder político de legislar estas leyes, sin importar quién lo comete ni contra quién lo comete. El fundamento es que resulta inadmisible que un Estado se desentienda de los hechos cometidos dentro de su territorio, dentro del ámbito jurisdiccional, y queden impunes o sujetos a que los juzgue un tercer Estado sin su consentimiento. Y el otro fundamento es la soberanía estatal, que en su aspecto interno es la facultad que tiene un país de regular la conducta humana y las relaciones jurídicas dentro de su territorio. El principio territorial es el dominante en nuestro derecho positivo y en el derecho internacional prioritariamente y mayoritariamente, con excepciones que dan lugar a la aplicación de otros principios. En nuestro artículo 1 del Código Penal nos dice que este código se aplicará a los delitos cometidos cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción. En segundo lugar, vemos que en el Tratado de Montevideo de 1889, ratificado por la República Argentina, en su artículo 1 nos dice que entenderá el tribunal y se aplicarán las leyes del país
del lugar donde se cometió el delito, sin importar cuál fuera la nacionalidad de la persona que lo cometió. En concordancia con ello, también vemos que en el nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 4, y antes estaba establecido en el artículo 1 del viejo Código Civil, nos establece que las leyes son obligatorias para todos los habitantes de la República, sean ciudadanos, extranjeros, transeúntes, domiciliados o residentes, sin perjuicio de lo que establezcan leyes especiales. Para entender lo que es el principio territorial, debemos entender qué entendemos por concepto de territorio. El concepto de territorio no es un concepto físico o geográfico, sino que es un concepto jurídico, que está comprendido por la superficie geográfica, que es el espacio comprendido dentro de los confines del Estado, que separan nuestro país con los estados limítrofes y del mar libre, es decir, hasta el mar territorial, ya sean estos límites naturales o artificiales. En cuanto a los límites naturales, vamos a ver que en los ríos navegables el límite será desde la línea de vaguada. ¿Qué es la línea de vaguada? La línea de vaguada es la línea que se establece en la máxima profundidad del río. A diferencia de ello, en los ríos no navegables, la línea de límite será la línea media del río para limitar a los países. Y en cuanto a las divisiones por montañas, se entenderá los picos de las montañas o los cauces divisorios de agua. Ahora pasando al mar territorial, que también es parte comprendida en nuestro territorio, la Convención de la ONU sobre la línea del mar nos establece en su artículo 2 que se extiende la soberanía del Estado más allá del territorio y de las aguas interiores al mar territorial. ¿Hasta dónde se extiende este mar territorial? Se extiende hasta las 12 millas desde la orilla o desde la línea base. Más allá del mar territorial tenemos dos divisiones de aguas más. Por un lado, la zona contigua, que son desde el mar territorial 12 millas más, y la zona económicamente exclusiva, que son hasta las 200 millas desde la línea de base. De estas últimas dos no tendremos una soberanía absoluta, sino que solo vamos a poder imponer sanciones de multas o económicas. Una excepción también a la soberanía va a ser el paso inocente. ¿Qué es el paso inocente? Es cuando un buque pase por el mar territorial, pero sin penetrar aguas interiores, es decir, sin entrar ni salir de las aguas interiores. En esos casos no se le podrá establecer la ley argentina, salvo que el delito provoque consecuencias en nuestro estado, es decir, en el estado ribereño, que por la naturaleza del delito afecte el orden público o la seguridad de nuestro estado o el estado costero, porque el capitán del barco así lo solicite, o porque sea necesaria nuestra intervención a raíz de que el delito que se está cometiendo es un delito de tráfico de estupefacientes. En esos casos sí se le podrá establecer nuestra soberanía y aplicar nuestra ley. Así vemos que cuando un navío provenga de aguas interiores, por más que se lo detenga el mar territorial o en alta mar, vamos a poder investigar y aplicar todas las consecuencias de nuestra ley cuando se investigue un delito que se haya cometido en nuestras aguas. No así cuando el delito que se cometa sea cometido más allá del mar territorial, es decir, antes de entrar en este,
provenga de un puerto extranjero y no ingrese en nuestras aguas internas, es decir, solo pase por como paso inocente. En ese caso, el Estado ribereño no está facultado a efectuar detenciones y o diligencias. Otra parte componente del territorio es el territorio flotante. ¿Qué es el territorio flotante? Son las naves de bandera nacional que se hallen en el mar. Estas las dividimos en buques públicos, que son aquellos que tienen afectación al servicio del poder público, que son territorio del Estado Nacional, del Estado, tanto en alta mar como en aguas jurisdiccionales de otro Estado. Siempre que sea en tiempos de paz, se va a aplicar la ley del Estado al cual pertenecen. Para algunos autores, estos tipos de buques públicos pueden entenderse jurídicamente como una extensión del territorio, o para otros gozan de una especie de extraterritorialidad. Y por otro lado tenemos los buques privados, que son aquellos que se le aplica la ley del pabellón, es decir, la ley de la bandera que tengan, en alta mar, en paso inocente o en el lugar de su bandera, en aguas jurisdiccionales de su bandera. Cuando entren en aguas jurisdiccionales de otros estados, se le aplicará la ley del estado en el cual entren. Se le aplica la ley del pabellón entonces, salvo algunas excepciones, que es cuando se cometa algún abordaje o accidente en el cual tengan responsabilidad el capitán o su tripulación, cuando se cometan delitos de tráfico de estupefacientes, de esclavos, de piratería, delitos de comunicaciones radiales, cuando se persigue al Estado, al barco por haber cometido delitos en aguas internas, o cuando navegue sin pabellón o ilegítimamente bajo un pabellón. Cuando un delito surge en puerto extranjero hay dos teorías. La teoría inglesa, que dice lisa y llanamente que cuando surja en puerto extranjero, por más de haberse cometido antes, la ley aplicable va a ser la del lugar, sin importar qué delito se haya cometido ni qué personas sean las afectadas. En cambio, la ley de la teoría francesa dice que tendrá competencia las autoridades locales solamente en el caso de que se afecte a intereses o personas extrañas al barco. Ya pasando entonces al espacio aéreo, vemos que este no está delimitado totalmente, sino que hay dos posturas. Una primera postura que fija un criterio funcional que dice que para cada caso en concreto tendremos que ver si se encuentra dentro del espacio aéreo del Estado o no. Y otra teoría que es la que nos dice que el espacio exterior, es decir, hasta el espacio exterior va a tener soberanía del Estado subyacente, el espacio exterior comienza con el nivel del perigeo mínimo de la puesta en órbita del satélite. Entonces, en aquellas zonas sobre las que esté el territorio o el mar territorial, el Estado tiene una extensión lógica de su soberanía por una extensión lógica de que este espacio aéreo se da sobre su superficie. Esta soberanía igual no es absoluta debido a que siempre se debe respetar el tráfico pacífico de personas y de cosas. Al igual que en los buques, en el espacio aéreo también hay una división de, por un lado, naves nacionales, naves internacionales y naves privadas y naves públicas. En cuanto a las naves públicas, no hay ningún inconveniente, siempre se van a regir por la ley de su pabellón
tanto en el extranjero como obviamente en alta mar. Y en cuanto a las naves privadas argentinas, vemos que la jurisdicción y la ley argentina solo se va a aplicar en territorio argentino o sobre aguas que ningún otro estado ejerzan su jurisdicción. Cuando el hecho cometido afecte al estado argentino o a una persona domiciliada en él, o cuando el primer aterrizaje posterior al delito sea en la Argentina. Y las naves privadas extranjeras se va a aplicar la ley de su pabellón, igual que en las argentinas, pero se va a aplicar la ley en Argentina cuando sobrevuelen espacios de territorio argentino o en aguas jurisdiccionales, cuando el hecho vaya contra las leyes de seguridad, del orden público, o militares o fiscales argentinas, cuando se vulneren leyes de circulación aérea, y también, igual que en Argentina, cuando el aterrizaje posterior al delito sea en suelo argentino. Por último, para ir cerrando lo de territorio, debemos tener en cuenta que las embajadas quedan abolidas como territorio argentino y los delitos que se cometan en estas quedarán bajo la ley y sometidos a la jurisdicción del estado donde se encuentren. El principio real o de defensa es aquel que determina la competencia de un Estado para su pretensión punitiva conforme el interés vulnerado sea nacional por el delito. Es decir, el ejemplo más clásico es la falsificación de la moneda. Este principio en sí a lo que nos sirve es cuando el interés vulnerado sea un interés de un Estado, pero se vulnere en otro Estado, este tercer Estado va a ser muy difícil que lo investigue o que lo pueda juzgar porque en ningún Estado hay una ley de protección de terceros. Entonces nos dan la posibilidad y la potestad de estos delitos por violar un interés nacional, se lo pueda juzgar ese mismo Estado. Hay dos posiciones, una restrictiva, que es la que nos dice que este principio solo estaría dado para los bienes vulnerados que sean bienes públicos. Y otra posición amplia que nos dice que los bienes pueden ser tanto públicos como privados. Fierro nos dice que la tutela en el principio real o de defensa está dado para los bienes jurídicos públicos. ¿Por qué? El fundamento que él pone es que los bienes jurídicos privados van a estar protegidos en el propio ordenamiento del Estado donde se vulneren. Pero en cambio, cuando hablamos de bienes públicos de otros terceros estados, no van a tener protección y por eso habilitaría el principio real o de defensa. Ejemplo, si se viola un delito, se comete un delito contra la propiedad de un argentino o de una persona X en otro estado, sí va a ser protegido por ese ordenamiento. En cambio, si se da una estafa o una defraudación contra la administración pública argentina, en ese ordenamiento de un Estado extranjero no va a estar tipificado y por eso se le daría lugar a que la Argentina responda en ese delito y tenga soberanía y jurisdicción sobre él. Zaffaroni de todas formas toma una teoría amplia y dice que la crítica que se debe dar a quienes toman la posición restrictiva está en que la posición restrictiva, ellos dicen que si tomaríamos una posición amplia, anularía el principio territorial, y Zaffaroni dice que no lo anula porque lo estaría complementando en aquellos casos de que el principio territorial no pueda actuar y se daría el principio de real o de defensa en los casos que no comprometa la
soberanía territorial, por eso no tendría razón restrictiva y en consecuencia no se justificaría solo restringirlo a los bienes privados. De esta forma, la combinación que nos daría entre principio territorial y real sería que sería aplicable a la ley argentina en las acciones que se cometan en nuestro territorio, lógicamente, en las acciones que se cometan por fuera pero que tengan resultado en Argentina, o mediante un conflicto negativo de la ley y que no sea aplicable otro principio, que el conflicto negativo vamos a ver después lo que es, y en acciones que tengan acciones y resultados típicos en el exterior, pero que afecten bienes disponibles que estén garantizados legalmente en nuestro territorio. El fundamento del principio real o de defensa es que los deberes y obligaciones del Estado son defender y atender adecuadamente a sus instituciones fundamentales, es decir, instituciones de salud pública, instituciones políticas, culturales, económicas, etc. Y son pilares fundamentales de los estados que pueden ser afectados en terceros estados, tanto desde adentro como desde afuera del territorio. Fierro nos dice que el fundamento radica en la razón de la existencia propia del derecho penal, que no es otra que la tutela de los bienes jurídicos sometidos a su tutela bajo la amenaza de una aplicación de sanción penal. En nuestro derecho positivo creemos que el principio real o de defensa sí se encuentra a partir de nuestro artículo 1, que si bien no se da como en el derecho comparado, que se establece qué bienes jurídicos van a ser los protegidos por este artículo, por este principio, perdón, sí se establece en nuestro artículo primero que este código se aplicará a los delitos cuyos efectos deban producirse en el territorio. Es decir, cuando se afecte o tengan efectos los delitos en nuestro territorio, habilita al derecho, al principio de real o de defensa. Y también en el Tratado de Montevideo vemos que en principio nos dice que el Estado que tiene que actuar es el lugar que se cometió, pero si el resultado no afecta a este Estado y afecta a terceros estados, da lugar a que estos tengan poder de represión. Entonces, este principio comprendería delitos de distancia, que son aquellos delitos que tienen una manifestación de voluntad en un lugar, pero su resultado se da en otro, como por ejemplo el perjuicio en una defraudación. También en los delitos que se dan en un estado pero que afectan a terceros. Y los delitos que tengan efectos indirectos, es decir, la acción y el resultado se dan en un estado, pero puede tener efectos colaterales en otro. Este último es discutido, pero se entendería comprendido también. Por último, vemos que los delitos cometidos por agentes o empleados de entidades argentinas en el desempeño de su cargo también quedarían comprendidos dentro del principio real o de defensa.